Pues bien, ya estoy de regreso con ustedes y les agradezco mucho que sigan aquí en la señal de Canal 45 en su programa Panorama Noticias. Me acompaña aquí en el estudio el maestro Enrique Avilés, quien es el presidente del Consejo Ecologista Guanajuatense. Enrique, bienvenido al canal, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, siempre estoy muy agradecido porque me inviten para poder hacer uso de esta palestra ciudadana, de esta palestra que busca también informar con objetividad a la población guanajuatense. Bueno, y para darle inicio a la entrevista, platícanos cuáles son las gestiones que ha estado haciendo el Consejo Ecologista para cuidar la conservación del patrimonio construido de la ciudad. Sí, mira, en principio a mí me gustaría mencionar que nosotros convocamos a las autoridades de la UNESCO, a las autoridades del ICOMOS, que es el Consejo Internacional por Monumentos y Zonas Históricas, que también hicimos un comunicado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para varias instituciones que están dedicadas justamente al cuidado del patrimonio. Y esta invitación la hicimos en 2010, a mediados de octubre de 2010, precisamente por la problemática que se estaba viviendo en Guanajuato, particularmente por el cambio de uso de suelo en ese terreno que se conoce como Granja La Bufa, en donde se pretendía hacer un desarrollo urbano que iba a romper con el paisaje histórico característico de la ciudad de Guanajuato. Esto lo digo porque pareciera que fueron las autoridades municipales las que invitaron a la UNESCO a venir a Guanajuato, y nosotros podemos decir que hemos estado en contacto con la doctora Nuria Sanz a través de documentos desde el 2010, desde mediados de octubre de 2010. Nuevamente le volvimos a escribir en mayo de 2013, le volvimos a escribir en octubre, el 7 de octubre de 2013 volvimos a enviar otro comunicado a la doctora, y de hecho vimos que hubo una reacción realmente, porque vinieron autoridades del INAH, se manifestó el representante de ICOMOS en la ciudad de Guanajuato, que es el doctor Manuel Sánchez Martínez, también intervinieron otras personas que son conocedores del patrimonio guanajuatense. Entonces hemos estado trabajando en eso desde el 2010, particularmente para que se haga la declaratoria de área natural protegida para el entorno de la ciudad de Guanajuato. No estamos hablando solo de la Bufa, los Picachos y el Hormiguero, sino del entorno natural que rodea a la ciudad de Guanajuato, en donde se incluyen cerros como Chichíndaro, el Meco y otros cerros que pues son característicos de Guanajuato y que nos brindan una serie de servicios ambientales fundamentales para todos los habitantes y visitantes de Guanajuato, como es la dotación de oxígeno, la recarga de agua de mantos freáticos, la regulación del clima, el hecho de el valor estético que tiene todo este entorno verde, que es el marco natural perfecto para destacar la belleza y la singularidad de la ciudad de Guanajuato. Entonces, hemos estado trabajando en esta declaratoria. Como he mencionado ya aquí en alguna otra ocasión, el señor gobernador el Viernes de Dolores anunció que había dado órdenes para que el Instituto Estatal de Ecología tomara cartas en el asunto. Bueno, lo ha hecho desde 2010, pero que activara sus funciones con respecto a esta declaratoria. Entonces, tenemos estos elementos importantes como antecedente, pero también nosotros hemos estado normando nuestros criterios usando documentos que han sido signados por el gobierno mexicano, como la famosa Carta de Venecia, que este año está cumpliendo medio siglo de haber sido emitida. Se emitió en 1964 y está cumpliendo 50 años de haber sido emitida. Se han hecho muchas celebraciones al respecto, pero realmente creo que no se conoce la esencia de esta Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios históricos. Quisiera yo citar algo de lo que se dice en esta carta,
que fue adoptada por el ICOMOS en 1965 y signada por el gobierno mexicano ese mismo año. Dice, las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio de sus tradiciones seculares, de sus tradiciones más antiguas, ¿no? Y dice más adelante, debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad. Aquí este tema me parece que es crucial, el concepto de autenticidad, porque parte de lo que hemos visto a partir de que se declaró a la ciudad de Guanajuato como Patrimonio de la Humanidad es que se han ido modificando las calles, las plazas, el entorno urbano, incluso el entorno natural, desnaturalizando al auténtico Guanajuato. Es decir, aquí el problema es que no es el Guanajuato que fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, sino que se le han metido una serie de elementos ajenos a la ciudad, como es el famosísimo pórfido, como son arbotantes y otra serie de elementos aparentemente ornamentales. Esos postes que rodean las calles, que volardos. Son estrechas las calles y luego ponen esos postes de hierro. Sí, es increíble, podemos ver allí en Sangre de Cristo cómo quedan escasos, no sé, 30, 40 centímetros para que la gente pase entre la pared y un volardo que está ahí, ¿no? Entonces también nos han dicho que se está privilegiando al peatón, pero en realidad toda la problemática gira en torno al automóvil, ensanchamiento de calles, pavimentación, estacionamientos, ahora todo el tema de la aprobación de parquímetros, que me parece absolutamente improcedente. Se supone que los parquímetros son para agilizar el flujo vial y eso es una absoluta mentira. Sirven exclusivamente con fines de recaudación. Fundamentalmente los parquímetros son para que el municipio recaude más dinero, pero no para resolver un problema vehicular en Guanajuato. Entonces, nosotros consideramos que la autenticidad histórica, cultural de Guanajuato ha sido alterada gravemente con estas modificaciones. Tan es así que hemos comentado entre los miembros del Consejo Ecologista que pareciera que la inscripción de Guanajuato en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad, más que un don, fue una maldición, ¿no? Porque empezaron a deformar al Guanajuato en el que crecimos, que conocíamos, que queríamos, y de repente confundieron a Guanajuato con Disneylandia o con un parque de diversiones y empezaron a meter una serie de modificaciones que nos parecen absolutamente improcedentes. La Carta de Venecia es también importante porque da una serie de definiciones, por ejemplo, ¿qué es un monumento histórico, ¿no? También dice que es que no es solo la creación arquitectónica aislada, sino también es un conjunto urbano o rural que da testimonio de una época histórica, de una civilización en particular, de modos arquitectónicos y constructivos específicos. Es decir, hay una gran riqueza cultural respetando estos elementos, ¿no? Y por eso dice la Carta, todo esto, todos estos aspectos materiales, espirituales, deben ser transmitidos en toda su riqueza, en toda la riqueza de su autenticidad. Sí, claro, porque si no le quitas la atmósfera original que tenía el monumento, ¿no? Así es. Y además, bueno, también es muy importante señalar que los monumentos no son las grandes obras, las grandes catedrales solamente, sino también monumentos modestos, pequeños, pero que tienen una gran riqueza espiritual. Incluso las calles, ¿no? Aquí en Guanajuato serían los callejones. Sí, que además del nombre del callejón, algunos tienen su leyenda y eso forma parte del patrimonio espiritual de ese callejón. Está asociado, así es, está asociado con una serie de expresiones culturales subjetivas que han permitido enriquecer el concepto de ese callejón, no sé, el callejón del truco, el callejón del beso, una cantidad de callejones que son muy conocidos y que están asociados a una leyenda, y que esa leyenda es definitivamente parte integrante del legado espiritual de nuestros antecesores, ¿no? Entonces, bueno, quisiera ya no abundar demasiado en lo de la Carta de Venecia. Hay definiciones sobre qué es monumento histórico, cómo se deben de llevar
y entender los conceptos de conservación y restauración, que esto es algo muy importante. Por ejemplo, se dice en el artículo 5 que la conservación de monumentos no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios, y esto es algo que se ha estado haciendo en Guanajuato desde hace muchos años. En el artículo 7 se dice que el monumento es inseparable de la historia, de que es testigo y del lugar en el que está ubicado. Y esto tiene que ver con el Guanajuato histórico, de las luchas de independencia, de la guerra de reforma, de la Revolución Mexicana. Del desarrollo de la minería, que es de la historia de México, ¿no? Sí, claro. Es decir, y de la historia del mundo, porque también hay que recordar que la plata que se extrajo de Guanajuato y de Zacatecas monetarizó a Europa y a Asia, ¿no? Los que saben de esta historia recordarán que los doblones que circulaban aquí en la Nueva España se enviaban tal cuales a China, y lo que los hacía diferentes a los que circulaban en América era que les ponían un sello en caracteres chinos, un ideograma, para distinguirlos de los doblones de acá, pero eran exactamente la misma moneda y la misma plata extraída de estas minas. O sea, es esa riqueza que se dio al mundo, y es ese patrimonio cultural histórico el que nosotros estamos reivindicando, ¿no? Hay una parte relativa a la restauración, y nos dice en el artículo 14 respecto a conjuntos históricos, artísticos, los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin de salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento. Esto es algo que no se ha estado haciendo en Guanajuato. Esto lamentablemente ha sido una omisión, no solo de esta administración, sino de todas las administraciones anteriores a el momento en el que se estableció la declaratoria. Entonces, no ha habido una atención. No podemos caminar por las calles de Guanajuato y vemos cómo hay cornisas, fachadas, dinteles dañados y que no tienen absolutamente ninguna restauración, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante en esta carta que tiene que ver con el descubrimiento de estos vestigios de un puente que aparentemente son del puente del Ave María, que correspondía a la hacienda de Cruz Blanca, en donde actualmente se pretende crear un centro comercial. Dice: el mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar garantizados. Es decir, esta Carta de Venecia, asignada por el gobierno mexicano, establece que cualquier ruina, cualquier objeto descubierto, se debe de garantizar su preservación. Y eso es algo que tendría que hacer el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y se dice finalmente que los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán siempre acompañados de la elaboración de una documentación precisa en forma de informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías. A mí me gustaría que las autoridades municipales nos mostraran estos documentos, tanto para el Sangre de Cristo, como para embajadoras, la presa de la Olla, la bajada del Tecolote, el Florencio Antillón, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que también esto ha faltado, ¿no? Esto es lo que se refiere a la Carta de Venecia, pero más adelante, en 1981, Licomos elaboró otro documento que se llama Carta de Florencia, que es muy interesante porque es específico para jardines históricos y nos da, por ejemplo, una definición de qué es un jardín histórico. Dice: un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal
que desde el punto de vista de la historia o del arte tiene un interés público. Como tal, está considerado como un monumento, pero es un monumento muy especial porque tiene partes que son orgánicas. Es un monumento que tiene elementos que están vivos, que son los árboles, las plantas, y si quieren ustedes hasta los insectos y la fauna que vive allí en esos jardines, ¿no? Estas serían las características del Parque Florencio Antillón. Exactamente. Estoy mencionando esto porque el Parque Florencio Antillón es uno de nuestros jardines históricos, porque junto con el Cantador y el Jardín de la Unión son los grandes jardines históricos de la ciudad de Guanajuato. Enrique, tengo entendido que han estado haciendo gestiones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisamente para detener este deterioro de la ciudad. Porque si pudieras platicarnos un poco de esto. Sí, bueno, tal y como lo comentamos, hemos hecho varios documentos que hemos enviado a todas estas instituciones, a la UNESCO, al ICOMOS, al INA, a diferentes organizaciones y diferentes autoridades. Hemos estado planteando, pues, este asunto de los daños que se han hecho al lugar. Si me permites, les comento la carta que enviamos en octubre, el 7 de octubre del 13, dice en el siguiente párrafo: advertimos en el oficio anterior sobre el despropósito de autorizar apresuradamente la construcción de la plaza comercial El Cantador con una altura de 19.2 metros y sobre la urgente necesidad de que la idea y el proyecto fueran considerados minuciosamente, porque en ese punto de la ciudad, la entrada principal, tenemos un creciente problema de vialidad que implica demoras, pérdida de horas hombre, contaminación ambiental por gases y ruido debido a la aglomeración de vehículos, además de la proximidad del Hospital del Seguro Social, por la demanda de agua que involucra y porque, según la Carta de Udine del 2009, atenta contra la autenticidad e integridad del entorno arquitectónico, ya que esta singular edificación sería la nueva imagen de entrada al casco histórico de la ciudad de Guanajuato. Asimismo, mencionamos nuestra preocupación y temores por la rehabilitación, restauración y renovación del Jardín Florencio Antillón, que fue iniciada su edificación en 1880, temores que lamentablemente se han hecho realidad, ¿no? Y decimos más abajo que toda esta actividad quedó bajo la responsabilidad de Obra Pública Municipal, cuyo titular es el ingeniero Jorge Ignacio de la Peña Gutiérrez, y en su primera parte ha sido ejecutada por el contratista arquitecto Jorge Ivo Martínez Plaza y su equipo de trabajo, en donde participa la maestra en restauración de monumentos históricos, María Eugenia Cervantes Maxuini, que lamentablemente ha hecho un trabajo pésimo, lamentable, de destrucción de este inmueble. Entonces, nosotros hemos señalado que ha sido una ofensa para la ciudadanía y para las organizaciones ciudadanas que estamos defendiendo la autenticidad de Guanajuato, que a estas personas a las que se les dio la primera parte de este trabajo, que lo hicieron muy mal, que es precisamente por esto que enviamos estos documentos a la UNESCO y a ICOMOS, les vuelvan a dar la segunda parte. Ya se los he comentado un poco en términos muy coloquiales. Digo, si yo contrato a un albañil a mi casa y este albañil me hace obras mal hechas, me deja el regadero de escombro en mi casa, pues no lo vuelvo a contratar. Le digo, este señor es un chambón, hace mal la obra y deja un cochinero. Y el municipio volvió a contratar a los mismos albañiles, lo cual me parece... Se supone que ganaron una licitación abierta nacional. Enrique, pero nos platicabas de que recientemente le mandaron un oficio al delegado del INA, precisamente recordándoles la existencia de estos documentos normativos de cómo se debe tratar el patrimonio histórico. Y bueno, queríamos saber cuál fue la respuesta del INA. Bueno, creo que hemos tenido receptividad por parte del INA.
El día de ayer fuimos a hacer una visita al Parque Florencio Antillón y nos desagradó profundamente el daño que le siguen haciendo al Jardín Florencio Antillón. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas hubo un gran escándalo por 6 metros de la barda perimetral de San Javier, de la ex hacienda de San Javier, que fueron demolidos sin autorización del INAH. Intervino el INAH. Aquí nosotros estamos hablando de la demolición de aproximadamente 50 metros o más de la barda perimetral del jardín de Florencio Antillón. Y allí están las evidencias en fotografías. Fuimos miren, por ejemplo, en esa foto que se ve en esta imagen, nosotros vemos cómo se desmontó una de las columnas de la entrada norte del Florencio Antillón. Se está sustituyendo las bases de cal y canto y de cantera por una base de concreto y varilla, que no tiene nada que ver con los elementos arquitectónicos del siglo XIX, pero allí está. Y es para la ignominia pues cualquier restaurador que se respete, que conozca estos documentos, no haría este tipo de cosas. Y es muy lamentable que lo estén haciendo. Vean ustedes allí en la imagen, no había necesidad de que se tirara este muro, ¿no? Realmente no había necesidad, fue un capricho de los constructores haberlo tirado. Todavía el día de San Juan, ese muro estaba ya sin el aplanado, pero se veían pedazos de cantera. Había pedazos del barandal cortado. Sí, que se lo robaron, y esto fue también indolencia de las autoridades. Nosotros les fuimos a avisar, se están robando la herrería del parque y no vigilaron. Y se lo siguieron robando, les fuimos a avisar, se siguen robando la herrería del parque y no hicieron nada. Y además durante meses dejaron los restos de cantera y de sobrantes de material que utilizaron para esta supuesta restauración de la primera parte, lo cual también es muy ofensivo, es muy majadero. Digo, no sé qué clase de tratos o complicidades haya entre las autoridades municipales y este equipo de contratistas, porque no les importó. Fuimos con el delegado del INAH y él se percató meses después de que se entregó esta primera parte. En febrero fuimos de este año y seguía el regadero de cantera, seguían las plantas llenas del polvillo que voló del pulimento inmisericordia de la cantera, que la dañaron, la dejaron rayada, la blanquearon como si fuera nueva, lo cual hace que se pierda la autenticidad histórica de la pátina. Ajá. Algún bobo decía, es que en un año, cuando llueve en un año ya va a estar otra vez la pátina, con profunda ignorancia de cómo es que se forma una pátina. Después de 100 años de existencia. Así es. Del parque. Pero bueno, el alcalde afirma que pues el INAH le autorizó completamente la obra, la anterior y la que está ahorita en proceso, y bueno, hicieron un recorrido por el parque y al parecer no hubo observaciones por parte del instituto. Creo que sí hubo observaciones, pero por supuesto que no se respeta, ¿no? O sea, yo pienso que decir verdades a medias es también decir mentiras completas. Por ejemplo, el INAH le recomendó que se repusieran las bancas históricas, que no había o sea, es absolutamente irracional que hayan quitado las bancas históricas del siglo XIX, porque ya no servían, dijo Ignacio de la Peña, ¿no? Exhibiendo su ignorancia histórica, ¿no? Porque es muy listo para otras cosas, pero por lo pronto para estos aspectos históricos ha mostrado pues su ignorancia. Estas bancas que nos dijo que ya no sirven, 4 las fueron a poner afuera de la escuela Moisés Sáenz y otras 4 se las llevaron allá a Mellado, y el resto de bancas las fueron a amontonar a una bodega de obra pública, pero ahora nos dicen que están resguardadas las bancas, ¿no? Que están a resguardo, lo cual es otra absoluta mentira. Hay fotos que salieron en los periódicos donde están amontonadas con peligro de seguirse dañando a la intemperie, al aire libre, ¿no? Entonces, ¿qué clase de resguardo es ese? ¿No? De pronto ya no tiene
puertas, el Florencio Antillón, están especulando de qué tamaño van a ser las puertas, si más grandes o más chicas, y no, señores, aquí no hay ninguna especulación. Hay fotografías de cómo eran las puertas. Entonces no queremos que las hagan más chiquitas o más grandotas, las queremos iguales, porque es parte de los elementos históricos constitutivos de ese jardín. Entonces, bueno, ante este evidente daño patrimonial que merece ser sancionado por la ley, que por cierto ha sido modificada en la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en la parte relativa a las sanciones. Entonces han aumentado las sanciones, tanto pecuniarias como en cárcel. O sea, no es... Y esto es independiente de si el daño fue voluntario o involuntario. Dañaste un monumento, tienes que pagar la restauración del monumento y tienes que pagar una multa por el daño hecho al patrimonio, que ya no es solo de los guanajuatenses, es patrimonio de la humanidad, y eso es algo que tienen que entender, que es patrimonio de la humanidad. Perdón que te interrumpa, pero estamos ya llegando al tiempo que tenemos programado para esta entrevista, entonces sí nos gustaría que llegaras a un cierre y pudieras... Sí, bueno, nosotros lo hemos dicho un poco metafóricamente, somos como los espartanos en las Termópilas, no nos vamos a mover. A lo mejor somos nada más 300 como los espartanos, pero vamos a derrotar a estos persas, como lo hicieron en las Termópilas los espartanos. No nos queda más remedio que seguir defendiendo a nuestro pueblo. Y invitamos a toda la población a que se sume a la defensa de nuestra querida ciudad, porque verdaderamente es inaceptable que sean las propias autoridades las que no están respetando las leyes, las reglamentaciones, las normatividades, y se escuden con el pretexto de que se los autorizó el INAH, lo cual no es cierto. Hay una serie de recomendaciones que el INAH hizo para el Parque Florencio Antillón que no han sido respetadas por el ayuntamiento. Es más, que prácticamente nadie conoce. Pero bueno, ahí también es falta del instituto por no aplicar las sanciones debidas, ¿no? Si observaciones y esto no se cumplen, el instituto tendría que actuar. Así es. Mira, les he dejado aquí el documento que enviamos al INAH el día de ayer. Les digo que por fortuna ha sido muy receptivo el nuevo delegado, porque ha andado visitando las obras. Él no tiene la expertise necesaria para detectar en qué están bien y en qué están mal, pero le muestran planos, lo pasean por el lugar, pero no le dicen que algo está fuera del lugar, sino él dice, bueno, pues parece que todo está bien. Pero eso es algo que otros delegados no habían hecho. No lo hizo la anterior Gisela Cuen, no lo hizo Guillermina... no sé qué, no recuerdo su apellido, que también fue delegada y permitió una serie de obras. ¿Y qué sucedía? Bueno, ellos estaban haciendo las aprobaciones desde su escritorio, no iban a las obras para ver si era cierto o no. Entonces yo les presentaba, aquí está el reporte, fírmalo, y lo firmaba. Bueno, pues esperemos que este delegado, si está yendo físicamente a visitar las obras, pues pueda actuar de mejor manera. Enrique, te agradezco mucho que hayas venido al canal y que les des esta información tan interesante y tan importante, sobre todo esta discusión de cómo se comportan nuestras autoridades ante el patrimonio construido de nuestra ciudad, que es patrimonio de la humanidad. Sí, muchas gracias. Quisiera rematar nada más con una idea. Recientemente Calakmul, la ciudad maya de Calakmul, fue elevada a la categoría de patrimonio mixto. ¿Qué quiere decir esto de patrimonio mixto? Que se está protegiendo tanto su entorno natural como la zona monumental de Calakmul. Nosotros desde hace tiempo hemos venido manejando la idea de que a la bufa, particularmente a la bufa, se le catalogue como monumento natural y cultural, porque es una zona que domina un paisaje cultural impresionante desde arriba. Entonces creemos que también esta categoría podría ser aplicada para Guanajuato, que Guanajuato pase de ser ciudad patrimonio de la humanidad y minas adyacentes a ser un patrimonio mixto en donde el entorno natural que he dicho es el marco que engalana esta ciudad, sea también incluido dentro de la protección patrimonial de la UNESCO. Pues muy bien, Enrique, bueno, espero que sigan trabajando y batallando para que alguna vez logremos algo para
poder rescatar Claro, ya nuestra le ciudad. dije, como los espartanos en las Termópilas. Muy bien, pues mucha suerte. Gracias. Bueno, después de esta interesante plática, yo me tengo que ir a un corte, pero no me tardo. Usted sabe que voy a darle más noticias importantes generadas aquí, en esta ciudad, que como ya dijimos es patrimonio de la humanidad.